Buenos días, jóvenes. Hablaremos en nuestro curso de Historia del Perú acerca de tres presidentes. Hablaremos acerca de Manuel Odría, con su ochenio, de Manuel Prado Garteche y del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Presta mucha atención y toma nota de los datos más importantes de cada uno de estos presidentes. ¿Cómo llega al poder Odría? Pues ya había indicado con un golpe de estado a Bustamante Rivero. Va a iniciarse con su gobierno denominada la Revolución Restauradora. ¿En dónde se va a dar? Pues en Arequipa en el año de 1948. Con el ascenso de Manuel Odría, representante de qué clase social, de los oligarcas agroexportadores, se intentó reducir la burocracia estatal que había estado en expansión desde el gobierno de Augusto B. Leguía y sobre todo del gobierno de José Luis Bustamante. Esta y otras medidas se realizaron de acuerdo a los postulados liberales que defendía la oligarquía y su más acérrimo defensor, ¿quién va a ser? Recuerden, ¿quién? Pedro Beltrán. En los años 1950 a 1955, los gastos del Estado aumentaron en el Ministerio de Gobierno, Policía, Educación y Fomento. Estos gastos se van a elevar y se justificaban porque el gobierno amplió su política populista para intentar reducir las contradicciones sociales mediante un sinfín de obras públicas, trabajos en construcción civil. También se desarrollan medidas de control sobre la población, lo que significa tener bien organizado y sobre todo entrenar a nuestras fuerzas armadas y policiales. Aquí durante su gobierno de Odría va a tener una frase muy célebre, ¿no? Hecho y no palabras, ¿no? Por tantas obras que él va a realizar. Por eso se denomina su gobierno populista. Estos gastos se van a financiar con los ingresos fiscales de las exportaciones. Tal fenómeno de bonanza económica de las exportaciones tenía su base en la coyuntura internacional favorable que provocará un incremento en esta actividad. Luego tenemos en este caso lo que viene a ser. ¿Y qué tipo de sucesos se dio en el extranjero? Pues se dio la denominada guerra con Corea. Y esta guerra con Corea, Estados Unidos fue protagonista y tenía la necesidad de tener materia prima. ¿Y dónde había más materia prima en Sudamérica? En el Perú. Entonces aquí, ¿quiénes van a salir beneficiados? No es que todos los peruanos van a beneficiarse con esta guerra. No, solo los que se dedican a la agroexportación. Por consiguiente, esto va a originar un aumento de la demanda de nuestras materias primas y se produjo un incremento de estos precios a nivel mundial. El cobre y el azúcar fueron las principales exportaciones. El primero, controlado por capital americano, que viene a ser el cobre, y el segundo va a ser controlado por la oligarquía, los llamados, en este caso, estos oligarcas que se van a dedicar a la exportación del azúcar. Cuando esta bonanza va a culminar, que va a ser en el año de 1953, las exportaciones de materia prima va a realizar, o en este caso va a bajar en gran medida. Entonces, el gobierno va a empezar a hacer unos cuantos reajustes políticos arancelarios con el fin de obtener más ingresos. Las actividades económicas internas aportaron bastante en la tributación, pero sin afectar a la clase media. Se siempre trabajaba en favor de ese grupo social, sin afectar a esos oligarcas o a esa clase media. En diciembre de 1948 se modifica el control de cambio, por el cual los exportadores podían disponer de un cierto porcentaje de nuestras divisas. Entonces, una de las medidas, en este caso que va a tomar Odría durante su gobierno, va a ser nombrar a Pedro Beltrán como director del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Recuerden que Pedro Beltrán, ¿a qué clase social pertenece? A los oligarcas. ¿Y quién va a hacer llegar a la presidencia a Odría? Pues estos oligarcas. Entonces los oligarcas tenían como su representante a Pedro Beltrán. Entonces Pedro Beltrán pedía ese llamado favoritismo que le permita también ingresar o manejar algunas instituciones en el Estado. Una de ellas en el Banco Central de Reserva del Perú. Durante el gobierno de Odría se diseñaron varias políticas económicas basadas sobre todo en un liberalismo que satisfaga solo
solo, escúchalo bien, los intereses de una oligarquía agroexportadora y también no tenía que perjudicar al capital extranjero. Pedro Beltrán, con su asesor, fue uno de los más abanderados del liberalismo. Además de eso, tenemos que indicar que durante su gobierno se da también la misión Klein, que era la misión Klein, era una misión económica estadounidense dirigida por Klein, que asesoró a Odría en el contexto de la subida de dólar, ¿no? Para que no pueda afectar el dólar aquí en el Perú y no haya lo que viene a ser una baja del dólar y perjudique las inversiones americanas. Pues aquí Estados Unidos, muy inteligente, no es que lo hizo también un poco de buena gente, envió una misión Clay para que pueda asegurar que el dólar permanezca estable. En este caso, ¿no? Le estaba explicando, llegó en el contexto de la subida del dólar, que para julio de 1949 ya había llegado a 20 soles, o sea, un dólar valía 20 soles, imagínate. Esta inestabilidad cambiaría y esta inestabilidad necesitaba ser cambiada y por eso fue uno de los motivos por el cual se contrató esta misión norteamericana a mediados del año de 1949, que recomendó la aplicación de medidas que en lo económico permitiría facilitar la expansión industrial como resultado del crecimiento dinámico. Entonces, ¿en qué eso consiste? La famosa misión Klein. Vamos a seguir entonces con respecto a las obras, ahora vamos a hablar un poquito del aspecto político de Odría, de cómo va a llegar al poder con los oligarcas y qué beneficios le tiene que dar a estos oligarcas y a este capital extranjero. Ahora vamos a ver acerca de su gobierno. En esta diapositiva nosotros vamos a señalar un poco acerca de cómo este personaje Odría va a asumir el poder. Recuerda que Odría va a dar un golpe de estado. ¿A quién? A José Luis Bustamante. Al darle golpe de estado, este gobierno de Odría va a iniciarse una llamada Junta de Gobierno, que va desde el año de 1948 a 1950. Esta junta de gobierno se va a iniciar con el derrocamiento de Bustamante. Por ello, se va a detener las reformas emprendidas a favor de la burguesía industrial. Se lleva a cabo una fuerte campaña de represión contra el movimiento popular, con proscripción de partidos políticos como el APRA y el comunismo. O sea, un día va a hacer una persecución de estos partidos. En pocas palabras, el Estado de Derecho y las garantías de los ciudadanos quedaron suspendidos por este golpe de Estado. Una vez estabilizado el Perú, la política y lo que viene a ser la vida social, el gobierno va a aplicar medidas económicas liberales, va a perjudicar a la clase trabajadora que van a permitir canalizar los ingresos hacia la mano de los exportadores. Eso lo va a trabajar para ese grupo, para los llamados exportadores. Y debido a que la población empezaba a reclamar, ¿no? Debido al golpe de Estado, pues, ¿no? Ya Odría ya destituyó a Bustamante, ahora tiene que convocar a elecciones para que la población elija a su presidente. Debido a los reclamos también de la población es donde va a darse un caso llamado la bajada al llano. ¿Y en qué consiste, la bajada al llano? Pues esta bajada al llano se va a dar en el año de 1915, ya cuando Odría gobierna el Perú, se denomina de manera dictatorial, dando el golpe de Estado, se denomina Junta de Gobierno. Como la población empezó a reclamar y decirle a Odría cuándo vas a convocar elecciones, Odría va a tener que retirarse y dejar su gobierno de la Junta Militar. Para ello se va a dar un incidente llamado la bajada al llano. Esto, como le expliqué, va a darse en 1950. Las medidas del gobierno en cuanto a seguridad y política económica eran favorables a la oligarquía, pero era necesario establecer una, entre comillas, aparente legalidad al gobierno, a través de un proceso de elecciones. Para tal fin, como ya le expliqué hace un momento, Odría renuncia a esta junta militar para presentar su candidatura a la presidencia. Ahora él quiere ser presidente, pero de manera legal, ¿no es cierto? Que la población lo haya elegido. En Arequipa se organiza la candidatura, o sea, ¿quién se va a enfrentar a Odría? A Ernesto Monteich, respaldado por una liga democrática que planteaba libertades democráticas, reforma agraria
y la descentralización en el crédito. Por las medidas que buscaba, se infiere que estos favorecían a una burguesía arequipeña, la más desarrollada de ese entonces en el país. Ante el crecimiento de la campaña de Montaigne, porque ya veía Odría que tenía cierto favoritismo en Montaigne, que posiblemente él lo iba a ganar, Odría le pide el apoyo. Ante la negativa de la Liga, el Jurado Nacional presionó y negó su inscripción en la contienda electoral. En este contexto se produjo en Arequipa en junio de 1950 la rebelión. ¿No es cierto? ¿La rebelión de quién? La rebelión que va a durar, que por la dura represión militar va a generar la reacción de obreros, estudiantes y profesionales. Como consecuencia se forma una junta presidida por Francisco Mostajo. Esta rebelión fue utilizada por Zenón Noriega. ¿Quién era Zenón Noriega? Era el encargado del mando para declarar ilegal la candidatura de Montaigne. ¿Qué pasó aquí? Cuando Díaz se retira del cargo de la Junta de Gobierno, va a dejar, en este caso, en el gobierno, ¿a quién? A Zenón Noriega. Y es este personaje, Zenón Noriega, quien tiene que convocar y garantizar las elecciones. Entonces, al convocar en las elecciones, ¿qué es lo que va a hacer? Pues Montaigne va a indicar que la candidatura de su principal rival, en este caso de Odría, quien era su principal rival, era Montaigne, era un candidato ilegal. Por ende, Montaigne fue encarcelado. Su único competidor de Odría fue encarcelado. Por ende, se dio unas elecciones en 1950 y no habiendo otro candidato, adivina quién ganó. Ganó Manuel Odría. Ahora ya no hablamos de un gobierno denominado junta militar, ya no, ahora es un gobierno constitucional, porque la población lo va a elegir. Es por eso que a partir del año de 1950 se va a garantizar la continuidad del gobierno de Odría, lo cual se vio favorecido debido a la coyuntura, en este caso internacional, de la guerra con Corea. Recuerden lo que expliqué hace un momento, que la guerra con Corea va a beneficiar al Perú porque va a permitir la gran exportación de materia prima. Esto hasta que dure esta guerra. ¿Entendido? Entonces aquí tenemos lo que viene a ser la famosa, ¿no? Ahí tenemos lo que es la famosa frase de Odría. Entonces, ¿cómo se dio el pase de una junta militar, de una dictadura, a un gobierno, entre comillas, constitucional? Y durante su gobierno se van a dar infinidad de obras. Una de ellas viene a ser muy importante, al menos para nosotras las mujeres, se va a dar el sufragio femenino. La Constitución de 1933, recuerda la que fue promulgada por Sánchez Cerro, había normado la participación de la mujer alfabeta en las elecciones municipales. Sin embargo, estas no se desarrollaron hasta el año de 1963. El gobierno establece lo siguiente, les voy a leer un pequeño fragmento de esa constitución. El sufragio femenino, a partir del cual las mujeres van a participar en las elecciones políticas o vecinales, anteriormente solo tenían derecho a sufragar los varones, no así las mujeres, quienes estaban relegadas a sus roles tradicionales. Sin embargo, con la nueva ley se concedía solo el voto político a las mujeres mayores de 21 años y las casadas mayores de 18, siempre y cuando sepan leer y escribir. O sea, había ciertas restricciones, posiblemente, dada este caso la política populista, ¿no? Porque hoy tenía un gobierno populista del régimen, convoca a estas elecciones en el año de 1956. Pues, ¿qué hace Odría? Era un hombre muy inteligente. Él quería como sea ganar las elecciones. Pues como ya en la Constitución de 1933 se permite a la mujer votar, pero todavía no se había llevado a la práctica, pero sí estaba indicado en nuestra Constitución, es donde muy inteligente Odría va a pedir en el año justo para las elecciones, para su gobierno constitucional, en el año de 1956, que las mujeres puedan participar en el voto. Y esto no sería más que otra de las estrategias
que Odría busca para que tenga el apoyo de la población, pero no cualquier apoyo, el apoyo de las mujeres. Otro, en este caso, incidente que otra de sus obras también importantes va a ser la instauración en el año de 1950 como parte de su obra. Recuerda que este gobierno constitucional va a durar de 1950 a 1956 y recuerda que acá en el 56 quiso quedarse más todavía en nuestro gobierno, pero bueno, no pudo porque ya fue destituido del cargo. En el año de 1950, ¿qué es lo que va a realizar Odría? Pues va a formar el CAI, el Centro de Altos Estudios Militares. En este caso, ¿con qué fin? Pues con el fin de que nuestro ejército esté preparado y capacitado y no quería que se vuelva a repetir otro incidente de la guerra con Ecuador. Entonces querían mayor capacitación de nuestros, lo que formaba nuestro cuerpo militar del Perú. Se da además, debido a las constantes huelgas que se daban aquí en el Perú, se da la ley de la seguridad interior, pero esto fue en el año de 1949. ¿En qué consistía la ley de seguridad interior? Pues la oligarquía y Odría van a buscar controlar todo tipo de protestas. Odría, por eso se dice que el gobierno de Odría se caracteriza por ser dictador. Para ello se promulga la ley de seguridad interna. Al amparo a esta medida, todo opositor al régimen dictatorial era reprimido, incluso algunos eran extraditados, en este caso eran expulsados de nuestro país o eran enviados a prisión por solo estar en contra de su gobierno. Para este momento, el partido aprista era el blanco de esta ley, por su oposición a la oligarquía y su relación con el levantamiento de la Marina del Callao en el año de 1948. Este año, la alta dirigencia de este partido se va a exiliar, o sea, Haya de la Torre se va a exiliar en Chile, Argentina. Todo, se dice que la gran cantidad de pristas se van a dirigir en estos países. Mientras Haya de la Torre, que es el fundador del APRA, va a pedir un asilo a la Embajada de Colombia aquí en Lima. No, aquí, o sea, lo que pasa es que, a ver qué va a darse acá. Haya de la Torre no tuvo la oportunidad en este caso de poder escapar del país. ¿Por qué? Muchos indican que si Odría llegaba a atrapar a Haya de la Torre, lo iba a ejecutar, lo iba a matar. Entonces Haya de la Torre, como que viendo una de sus estrategias que va a hacer, pedir asilo aquí en la embajada de Colombia, va a pedir un asilo para que pueda quedarse. O sea, va a estar encerrado en esta embajada de Colombia aquí en Lima. Mientras tanto, los otros apristas van a ser exiliados o se van a retirar a lo que viene a ser el país de Chile y Argentina. Y aunque usted no lo crea, Haya de la Torre estuvo aproximadamente 5 años encerrado en la Embajada de Colombia, impedido de salir por temor a que Odría lo fuera a encarcelar o incluso a ejecutar. Se le pidió asilo a la Embajada en el año de 1949 y recién después de 5 años, casi concluyendo el gobierno de Odría, logra por fin Odría retirarse de la Embajada de Colombia, ¿no? Esto es debido a la persecución que va a realizar Odría a los apristas con su llamada ley de seguridad. Luego tenemos lo que viene a ser en nuestra siguiente diapositiva un poco hablar acerca de sus obras populistas. Estas vienen a ser las obras más importantes, se podría decir. Luego lo demás son simplemente obras que él realizó para quedar bien con la población. Entre las obras, en este caso obras populistas, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Un fuerte rubro de las obras públicas estuvo dirigida a la construcción de las grandes unidades escolares, tanto en Lima como en las principales ciudades del país. Así como también se creó hospitales, tenemos los demás hospitales, los ministerios, los hoteles. Muchas de estas obras fueron destinadas a la ciudad natal de Odría, a Tarma. En Tarma se mandó a construir un hospital, una iglesia, un hotel de turistas, debido a que Tarma, quería mucho el lugar donde él nacía, el tarmeño. También, en este caso, el Ministerio de Educación fue dotado de un moderno edificio, que tenemos aquí en la parte superior, ¿no? Este es el ex Ministerio de Educación. Era un moderno edificio situado al frente del Parque Universitario. Actualmente es la sede del organismo judicial. De esta época data también la implantación del 6 de julio
como el Día del Maestro. O sea, si ahora los maestros celebramos cada 6 de julio nuestro día, eso es gracias al gobierno de Odría. Además, se va a construir lo que viene a ser el Hospital Central de Seguro Social del Empleado. Hoy viene a ser el Hospital de Rebagliategui, que está aquí, es el Hospital del Empleado, o actualmente el Hospital de Rebagliategui en Lima. Se crea además el Ministerio de Trabajo, aquí en la parte superior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. ¿Con qué fin? Para canalizar los reclamos de los trabajadores, que se daba, en este caso su creación fue en el año de 1949. Su primer titular va a ser Armando Artola del Pozo. El seguro social pasó a ser obligatorio para todo empleado público y privado, o sea, todo trabajador tenía que tener un seguro social. Se lleva a cabo una ambiciosa política de construcción de viviendas populares para obreros y empleados en todo el país. Datan de entonces las famosas unidades de vivienda, como las del Matute, que quizás conocen, los condominios de Santa María, La Perla, Lima, El Callao. También se va a construir el centro vacacional de Huampaní. Recuerden, si ustedes han ido a Chosica, conocen ese centro de Huampaní, fue construido por Odría para el esparcimiento de las familias. Entonces ahí tenemos una de sus tantas obras populistas que hasta la actualidad se conservan. Tenemos también la creación de lo que viene a ser el Estadio Nacional. Entonces son obras que hasta la actualidad tú puedes apreciar. Bueno, al menos ahí no tenemos que criticar, al menos invirtió en buenas obras, ¿no? Porque recuerda que si tú no das una buena construcción en alguna edificación, no te va a durar ni siquiera 2-3 años, porque se va a derrumbar. Pero al menos es por eso que se caracteriza una de las frases de Odría, hechos y no palabras. Y estos vienen a ser el trabajo que él realizó durante su gobierno y que hasta la actualidad tú puedes apreciar. Entonces, esto sería todo con respecto al gobierno de Odría. Ya si tienes el libro para que puedas en este caso reforzar e ir profundizando más acerca del tema. Recuerda que hoy día tenemos una práctica, estudia y nos vemos en la tarde. Gracias, buenas tardes. El segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. En las elecciones de 1956, Odría convoca a elecciones, sin presentar su candidatura, como muchos temían. 3 fueron los que se van a presentar en esas elecciones. Vamos a empezar entonces con ¿quién se presenta? Se va a presentar este personaje llamado Manuel Prado Ugarteche, con su partido Movimiento Democrático Peruano. Luego también se va a presentar otro personaje, es el llamado Fernando Belaúnde Terry, con su partido Frente de Juventudes. Y también apoyado por Odría, ¿no? Si bien es el caso Odría no se va a lanzar a las elecciones, pero va a enviar a uno de sus representantes. ¿Quién es? Este personaje llamado Hernando de Lavalle, con el partido Unión Nacional Odriguista. En estas elecciones del año de 1956, en este caso se van a presentar esos 3 candidatos, y adivina quién sale ganador. A ver, muy bien, sale Manuel Prado Ugarteche, cuyo eslogan decía, vota por Prado, tú lo conoces. Fue este último quien va a llevar la victoria gracias al apoyo de los militantes apristas, ya que él va a realizar una alianza con el APRA. Manuel Prado Ugarteche y la alta dirigencia aprista negociaron un pacto llamado la convivencia, que posibilitaría el retorno a la legalidad del APRA y su participación en diversas esferas del gobierno. Cuando Prado toma el poder, inmediatamente deroga la ley de seguridad interior, hecho que causa algarabía entre todos los artistas y socialistas. Se terminaba así los tiempos de miedo y represión de la dictadura de Odría. Entonces vamos a hablar acerca de este personaje, su aspecto económico y las relaciones con Cuba. ¿Y qué tiene que ver Cuba en este gobierno? Ahora lo vas a saber. A ver, vamos a hablar ahora de los sucesos más importantes durante el gobierno de Odría. Por ejemplo, en la economía, sabemos que en la economía Odría va a buscar fomentar el liberalismo.
Ello se va a acentuar con la llegada del ministro de Hacienda, llamado ¿quién? Pedro Beltrán, ¿cierto? Y recuerda que Pedro Beltrán era director del diario La Prensa y se va a convertir en su ministro de Hacienda en el gobierno de Ugarteche. Este personaje va a tener como objetivo eliminar todas las medidas proteccionistas y fomentar el desarrollo de las leyes del mercado. Sin embargo, poco después, ante la inminente crisis económica, el gobierno volvió a tomar medidas proteccionistas. La economía giraba en torno a la minería, bajo el control de los capitalistas extranjeros y la agricultura agroexportadora. Recuerda que Pedro Beltrán representaba a esa familia, ese grupo de agroexportadores, que estaba en manos de ¿quién? De los oligarcas. Un sector que se desarrolló durante estos años fue el de la pesca industrial. El Perú, aquí tenemos donde está el boom, acá está. El Perú se convirtió en el gran exportador de harina de pescado. Se va a dar la denominada el boom pesquero. Este sector estuvo controlado por capitalistas peruanos, entre quienes va a destacar el tacneño, en este caso Luis Banchero Rossi. Luego, en este caso, algo adicional que ya se ha informado, se ha dado, recuerda que en las elecciones del 56, si Ugarteche llega al poder, es gracias a la alianza que va a hacer con el APRA. Y aparecen nuevos partidos. Recuerda cuáles son los nuevos partidos: el Demócrata Cristiano, Acción Popular y Movimiento Social Progresista. En cuanto a las relaciones con Cuba, vamos a ver qué relación tiene con Cuba y por qué al inicio de nuestra diapositiva se encontraba la imagen de Raúl Porras Barnechea. ¿Y qué tiene que ver Raúl Porras Barnechea? Si eres un historiador, ¿no? Jóvenes, Barnechea, además de historiador, fue un político muy importante, especialmente durante el gobierno de Ugarteche. Tanto fue su labor hacia el Perú que lo podemos ver representado en un billete muy conocido que quizás tú tienes ahí en el bolsillo o guardado en la alcancía. En el billete de 20 soles está el rostro de Raúl Porras Barnechea. Y vamos a ver ahora por qué este ilustre personaje se encuentra en nuestro billete. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué labor hizo al Perú? Bueno, eso tiene que ver mucho con Cuba. En el año de 1959 llegaron al poder en La Habana los guerrilleros marxistas del movimiento 26 de julio, liderados por Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Ambos implantaron en Cuba un régimen socialista que nacionalizó las principales empresas de la oligarquía cubana y sus socios estadounidenses. Esto va a provocar la reacción norteamericana, que va a presionar a los países de la OEA, la Organización de Estados Americanos, para condenar el régimen castrista y someterlo a un bloqueo comercial y diplomático. A pesar de la digna actitud de nuestro canciller peruano Raúl Porras Barnechea, quien va a rechazar la imposición de Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir? Raúl Porras Barnechea no va a estar de acuerdo con la idea de Estados Unidos de realizar un bloqueo comercial a Cuba, simplemente por nacionalizar todas sus empresas. Entonces aquí el gobierno de Prado Ugarteche no toma en cuenta la opinión de su canciller e igual se alineó también a los intereses del gobierno norteamericano. Recuerda que nosotros dependemos del gobierno americano y no nos conviene estar en contra de Estados Unidos, ya que ellos son el país que nos permite o nos da mayor ingreso a nuestro país. Luego tenemos, entre otros acontecimientos, se va a dar la llegada de Richard Nixon al Perú. Se desarrolla la siderúrgica, el Chimbote. El destacado historiador Jorge Basadre colabora con el gobierno. También tenemos la creación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ecuador se niega a culminar con los acuerdos establecidos en el Protocolo Río de Janeiro, que nos va a traer más adelante otro conflicto más, la Guerra del Cenepa. Entonces, esto vienen a ser las horas más importantes durante el gobierno de Ugarteche. ¿Y qué es lo que va a suceder en el año de 1962? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Se va a producir el final del gobierno. Otra vez, ¿qué va a pasar? Otro golpe de Estado. Prado, en este caso, perdón, no golpe de Estado, sino que simplemente él va a convocar elecciones y vamos a ver los disturbios políticos que se van a dar durante su gobierno. Prado convoca elecciones. Durante el proceso electoral de 1962, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría solicitada por la Constitución para ser presidente. El que obtuvo la primera votación y que tuvo el mayor puntaje, pero no lo que indicaba nuestra Constitución, era Víctor Raúl Haya de la Torre.
En segundo lugar se ubicó Belaúnde Terry y en un tercer puesto el expresidente Odría. Entre los candidatos mencionados, el Congreso debía elegir al nuevo presidente. Ante el temor que los odriistas y apristas pactaran una alianza, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue creado durante el gobierno de Ugarteche, se pronunció a través de un golpe de Estado encabezado ¿por quién? Por Ricardo Pérez Godoy. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de ese pequeño gobierno de la Junta Militar, que se va a dar un gobierno de un año. No lo puedes creer, porque no lo creas, en ese gobierno de un año tuvimos 2 presidentes. A eso se denomina Junta Militar, que va de 1962 hasta 1963. La Junta Militar. Esta Junta Militar se va a dar entre los años de 1962 y 1963. Este fue un gobierno breve que preparó las condiciones para que un nuevo proceso electoral, para que otra vez se convoque a elecciones. En este caso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fue encabezado en su momento ¿por quién? Por este personaje llamado Ricardo Pérez, ¿cómo? Godoy, ¿cierto? Pero luego fue reemplazado ¿por quién? Por Nicolás Lindey. Ahí tenemos su nombre, Nicolás Lindey. Los acontecimientos más importantes que nosotros podemos mencionar durante esta junta militar viene a ser el decreto de ley de las bases de la reforma agraria, lo que más adelante va a tomar en cuenta Velasco Alvarado. Luego tenemos el plan piloto de la reforma agraria en el Valle de la Convención en Cusco, la creación del Instituto Nacional de Planificación y se va a establecer el Banco de Fomento Agropecuario, apoyando a esta reforma agraria. Estas fueron las 4 obras más importantes que se dio en un año de la llamada Junta Militar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La Junta Militar, liderada por ¿quién? Por Lindey, convoca elecciones en el año de 1963. Esta vez el vencedor va a ser Fernando Belaúnde Terry, con más del tercio de los votos requeridos por la Constitución. Sin embargo, en las elecciones para el Congreso no alcanzó la mayoría. Los apristas y odriistas se unieron y tomaron una alianza llamada la Coalición del Pueblo. En esta alianza, ¿qué es lo que querían estos apristas y odriistas? Destituir de su cargo a ¿quién? A Belaúnde, a Fernando Belaúnde Terry. Pero no lo van a conseguir, ya que él logra estas elecciones y va a iniciar un gobierno decidido a producir los cambios necesarios para que el país, en un contexto óptimo, que pueda, en este caso, dirigir y obtener el respaldo, sobre todo, de la población y las Fuerzas Armadas. Cambio positivo, sí, y sobre todo en el aspecto económico, en este caso, el aspecto económico internacional. Y va a tener que hacer frente, recuerden, a la política opositoria del APRA y la Unión Nacional Odrista, que es llamada también el UNO, el partido de Odría, quienes eran enemigos irreconciliables del candidato Fernando Belaúnde Terry. Entonces ese tema ya hablaremos nosotros la siguiente semana. Hasta el momento esto sería todo. Te recomiendo que leas las lecturas de libros relacionados a la Junta Militar y también que leas la lectura que tenemos en nuestro libro acerca de la educación y guerrilla, ya que es un tema muy extenso para poder avanzar en nuestra hora Zoom, pero yo ya quiero que ustedes ingresen ya leyendo ese texto, esa lectura, la educación y guerrilla, y luego vamos a comentar acerca de este texto para poder entender un poco más relacionado a qué tiene que ver la educación durante el gobierno de Ugarteche. Jóvenes, eso sería todo. Nos vemos. Gracias. Iniciaremos entonces, muchachos, hablando acerca de las características políticas del gobierno de Belaúnde. Expliqué en su momento que Belaúnde va a tener un respaldo, en este caso un gran respaldo de la población y de las Fuerzas Armadas, pero va a haber un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Durante este gobierno, por la falta, en este caso, de mayoría en el Legislativo, que viene a ser los mandatarios, los congresistas, se produjo un enfrentamiento entre el Ejecutivo, en este caso que era el presidente,
Este caso el Ejecutivo, como podemos ver y lo vamos a colocar como oficialismo, estaba controlado por Acción Popular y por el Partido de Demócrata Cristiano, ¿no? Estos eran los dos partidos que forman parte del oficialismo. Y el Congreso, en este caso, vamos a colocarle como la oposición, estuvo dominado por el APRA y Unión Nacional Odrista, o también llamado UNO. Esta situación no se pudo salvar y generó constantes pugnas políticas. La consecuencia inmediata fue que muchas iniciativas del gobierno de Belaúnde, ¿no? Debido a que quería quizás elaborar algún tipo de obra o algún proyecto, todas ellas eran totalmente rechazadas. Recuerda que para que pueda hacer, en este caso, una obra o algún proyecto que tenga el presidente, primero tiene que ser evaluado por el Congreso. Y si el Congreso no lo aprueba, simplemente no se sigue con ese proyecto o esa obra que quiere. Entonces, debido a que el Congreso lo rechazaba, entonces había este enfrentamiento. Además, ¿no? Tenemos que agregar que en este caso 93 ministros fueron censurados incluso muchas veces, porque no le dejaban trabajar al presidente. Entonces, aquí vemos una de las características políticas, el enfrentamiento entre el oficialismo y el partido opositor. En cuanto a las características económicas, durante el gobierno de Belaúnde, el Estado financió sus inversiones a través de la contratación de empréstitos. La inversión estatal se hizo visible en la construcción de viviendas y carreteras, pero trajo consigo la inflación y la devaluación monetaria. En consecuencia, se produjo una infinidad de huelgas y protestas sociales en demanda de salarios reales. En el campo hubo tomas de tierras, a lo cual ¿no? Tenemos que nosotros añadir la pérdida de credibilidad del Congreso, que no logró, en este caso, remontar la parálisis generada por la oposición, quienes eran, ¿no? Recordemos, el APRA y el UNO. Además, ¿no? Como acá está señalado, ¿no? Se nacionaliza también la Caja de Depósitos y Consignaciones. Esto pasó a ser lo que ya conoces ahora, el Banco de la Nación, ¿no? Y debido también, ¿no? Otro contexto, tenemos lo que es, se van a financiar obras públicas a través de empréstitos, y esto va a generar también una gran deuda externa. Durante los primeros 100 años de gobierno, Belaúnde llevó a cabo las que serían las más importantes obras de su gobierno. Inicia la preparación del proyecto de la llamada reforma agraria. Restableció la elección popular en los municipios y puso en marcha el sistema de cooperativas populares. Esto, ¿cómo eran llamadas estas cooperativas, ¿no? populares? Que a un inicio tuvo el nombre de las Mincas Republicanas y luego se cambió a las llamadas cooperativas populares. Ahora lo voy a explicar para que puedan entender más acerca de, ¿no? de esta obra que hizo Belaúnde. Para empezar, primero tenemos que saber qué es minca, ¿no es cierto? La minca proviene de una palabra quechua, es una antigua tradición de trabajo comunitario para obtener un bien común de sus trabajadores. En el Perú era una práctica muy arraigada en el hombre andino, debido a la gran migración que se había hecho de las ciudades, ¿no? Había las personas migradas de la sierra hacia la costa. Pero a finales de los años 50 e inicios de los 60, el entonces presidente Belaúnde Terry había implantado una obra llamada la Minca, como institución de Estado. Luego pasó a llamarse Cooperación Popular. Los resultados de ese programa de gobierno durante los primeros años fueron espectaculares. Se logró ejecutar en el país más infraestructuras que en casi toda su época republicana. Se habían hecho mejoras de carreteras, acueductos, municipios, comunidades, tuberías, alcantarillados, diferentes tipos de trabajos en favor o en beneficio del pueblo. Las cooperativas populares eran un tipo de esfuerzo comunal local para construir trabajos públicos para el bien común. Se convierte en un pequeño ecofinancista de esta obra brindada con ayuda técnica y proporcionando los materiales necesarios para la elaboración de esta obra, donde el pueblo se encargaba de construir su propio hospital, mejorar sus comunidades, ¿no? mejorar las pistas. El Estado les daba las herramientas, la capacitación necesaria para que el pueblo
trabajo, ¿no? Por eso tenía una frase muy recordada durante su gobierno. Él decía, ¿no?, en todas las obras que realizaban los pueblos, en las comunidades, el pueblo lo hizo, ¿no? Eso quería decir que el pueblo trabajó para la construcción de esa carretera, de ese hospital, o la mejora de los acueductos o el sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, esto viene a ser una de las, se puede rescatar una de las mejores obras que va a realizar Belaúnde Terry. En un intento, en este caso, de evitar que la oposición en el Parlamento truncara su plan de gobierno, Belaúnde en el año de 1964 inicia una ambiciosa política de obras públicas, como cuáles, ¿no? Ahí tenemos nuestra imagen, como la construcción de la carretera marginal de la selva, vías que permitió unir por primera vez una carretera asfaltada a la selva peruana con el resto del país. Elaboró proyectos de irrigación como en el norte, el proyecto de Olmos o Tinajones. Se dio la construcción de un conjuntos habitacionales, así como la creación del Banco Nacional y la construcción de nuestro famoso aeropuerto Jorge Chávez. Los reclamos, en este caso de la oposición, se debieron a que todas estas obras se realizaron con financiamiento externo, y esto va a generar, ¿no?, todas estas obras que tú puedes apreciar en tu diapositiva, va a generar para el Perú una gran deuda externa, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no?, podemos nosotros decir que no está perfecto cada obra que hizo el presidente como una iniciativa, pero también trajo en este caso una deuda externa que tenemos que pagarlo posteriormente. Bien. Fin del gobierno. ¿Cómo llega el fin? ¿Cómo concluye el gobierno de Belaúnde Terry? Bueno, van a dar debido a dos motivos. La primera es la crisis económica en el año de 1967, esta que va a ser decisiva. Se va a dar una sequía en la costa y esto va a producir también la disminución de la inversión extranjera, que va a llevar a elevar ¿no? Va a elevar el dólar y nuestra moneda, el sol, va a empezar a devaluarse. Esta crisis también va a producir una elevación de impuestos y se va a paralizar las obras públicas que estaba realizando en su momento Belaúnde. Además de ello, se va a producir una gran cantidad de desempleo. Los partidos comenzaron a sacar provecho, ¿no?, a aprovechar de esta crisis, ya que con la mira puesta en las elecciones del 69, el Congreso era un reflejo de ello y se dedicó a censurar ministros, gabinetes, por motivos infundados, por motivos tontos. Además, tras la firma de la Acta de Talara, el presidente de la empresa petrolera, Carlos Lórez de Mola, denunció la pérdida de la página 11, ¿no? El escándalo, se viene a ser llamado el escándalo de la página 11 del contrato con la International Petroleum Company, ¿no?, que pagaría en este caso al Perú una cierta cantidad por la extracción del crudo, o sea, del petróleo. Esto va a detonar en el año de 1968 un golpe militar dirigido por el general, ¿cómo se llama el general? Juan Velasco, ¿no? Tenemos la imagen, ¿no?, de Juan Velasco Alvarado, y va a enviar a Belaúnde al exilio. Entonces nosotros vamos a hablar la siguiente clase, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigida en un momento por Velasco Alvarado, ¿no?, y luego seguirá con el general llamado Francisco Morales Bermúdez. Ok, jóvenes, eso sería todo con respecto al primer gobierno de Belaúnde. Repasa tu libro, ¿no?, tienes más preguntas ahí para poder resolver y profundizar más ese conocimiento. Y no te olvides resolver la lectura, ¿no?, denominada 3 de octubre de 1968. Ya que en clase te preguntaré en qué consiste y eso vamos a responder cada una de las preguntas. Eso sería todo. Nos vemos. Gracias.